Muchas gracias por estar acá. Yo soy Julio Verdefasa. Les cuento un poquito a qué me dedico para que sepan qué esperar de mí y qué no. Yo soy licenciado en psicología, recibido hace unos 32 años. Desde entonces me dedico a la psicología organizacional y antes de recibirme, unos meses antes, me topé con algo maravilloso que no solo es la aplicación de la psicología organizacional, sino también lo que es la gestión de la calidad total. Un estilo de gestión extremadamente participativo, muy promotor de todo lo que es el compromiso y la responsabilidad y la delegación en las organizaciones. Y hoy nos vamos a dedicar precisamente a un tema que es fundamental, asociado a la idea de todos somos emprendedores, todos en el sentido amplio de la palabra somos empresarios. Te pongas un kiosco o pongas una casa de comidas o un comercio o un taller que en algún momento se va a convertir en una empresa. ¿Y qué empieza a pasar? Si conseguiste un buen mercado y tenés un buen producto o servicio, las cosas te van a empezar a ir bien. Cuando las cosas te empiezan a ir bien, empiezan a pasar cosas que uno no está naturalmente preparado, tampoco lo aprendió en la universidad, menos aún en el colegio secundario. Entonces pueden entender eso, que nos pasa a todos los que somos emprendedores, es fundamental. Desde entonces, desde hace 30 años, estoy trabajando como consultor de empresas y de instituciones, desde jardines de infantes hasta multinacionales, aquí y en Brasil, y además desde entonces también soy docente universitario, en este momento en el Instituto Universitario de Aeronáutico de la Fuerza Aérea, y donde doy materias de grado y de posgrado, asociadas todas a la psicología organizacional y a los recursos humanos, ¿verdad? Las materias que doy en grado son motivación, capacitación y cambio. Vamos a empezar la presentación entonces. Del negocio a la pyme, o sea, del pequeño negocio unipersonal a la pyme. ¿Cómo vamos a poder profesionalizar tu empresa? Esta no va a ser una charla asociada a lo económico, sino asociada a qué le pasa a la empresa cuando empieza a crecer desde el pequeño negocio, muchas veces unipersonal, hasta que crece. Y cuando crece, cómo prever las dificultades y cómo actuar en consecuencia. Empecemos. Una frase inicial. El cambio es inevitable. Va a cambiar el cliente, van a aparecer competidores, la economía va a seguir cambiando, los gobiernos van a seguir cambiando y vos querés que tu negocio perdure. Pero la evolución es opcional. Que tu negocio cambie para bien es opcional y tiene dos requisitos. El primero de ellos, poder prever lo que va a pasar y trabajar en consecuencia. Y lo segundo es poder ni más ni menos conocer los riesgos posibles y poder gestionarlos. De hecho, la gestión de la calidad, que es la forma más adecuada, conocida de gestionar las organizaciones, está básicamente planteada en la gestión del riesgo. Empecemos el recorrido. Cuando el negocio crece más rápido de la gestión. Ese es nuestro primer tema y es la base de las cosas que empiezan a salir mal cuando el negocio le empieza a ir bien. Una paradoja complicada que tiene que ver con lo siguiente. Aclaro, pueden tomar apuntes todo lo que quieran, por supuesto están en libertad, pero esto va a salir por streaming, de manera que todo este material está a disposición de ustedes.
¿Con qué nos encontramos? Cuando inicias un negocio, las actividades que haces se dedican básicamente a mantener lo que se llama la rueda operativa. Tengo un producto o un servicio, lo tengo que comercializar, lo tengo que vender, lo tengo que entregar, necesito cobrar, evidentemente, necesito financiarme, voy a pagar, voy a comprar y voy a producir. Y el pequeño negocio, especialmente en manos de sus dueños, tiene una característica: conocen porque van aprendiendo todo el proceso, con lo cual lo que uno podría llamar la unidad de mando o la unidad de dirección está cerca de estar garantizada. Todo suele ser, literalmente, como dicen en muchos comercios, atendido por sus dueños. Y eso está muy bien. Pero al crecer el negocio, la rueda operativa sigue siendo la misma, pero las cosas empiezan a cambiar. Empieza a requerir de más personas que comienzan entonces a organizarse en áreas. Sigo teniendo mi producto o servicio, puedo ampliar o diversificar mis productos o servicios. Pero ahora voy a tener un departamento de comercialización que va a tener un área de ventas. Voy a tener una pequeña área de entregas que, si la empresa sigue creciendo, se va a convertir en el departamento de logística. Voy a tener un área de cobranzas que seguramente va a depender de lo que se va a convertir en algún momento en el departamento de administración y finanzas. También voy a tener que pagarle a mis proveedores. Lo más probable es que yo no lo haga directamente. Y además voy a tener claramente un área de compras. Voy a tener la gente que ahora se va a dedicar a la producción, que son generalmente los primeros que voy a empezar a delegar en otras personas. ¿Y qué va a pasar? Se me sumó gente a quien pagarle. Antes nos arreglábamos solos. Es más, todavía muchas empresas, sus dueños no se pagan sus propios su propio, digamos, sueldo, porque ahora, aunque no se dieron cuenta, ya tienen dos roles. Una, como dueños, van a seguir siéndolo, pero además han decidido autoemplearse. Una organización que trabaja adecuadamente va a asegurarse que ese dueño se pague su sueldo de director. Y si lo hace bien, va a pagarse lo mismo que le pagaría a una persona distinta a él o a ella para actuar dirigiendo la empresa. Eso suele no pasar, pero sí tenés ahora una serie de personas que dependen de vos que te van a requerir el inicio de un departamento de administración de personal, por lo menos para pagarles a ellos. ¿Se han encontrado con algo parecido a esto? ¿Quiénes tienen un pequeño negocio o están trabajando en una empresa? Levanten las manos, por favor. La mayoría. ¿Les pasó algo parecido? Si ustedes se fijan, la rueda operativa nunca va a cambiar. Siempre va a ser la misma. Tenga un sanatorio, un puesto de choripanes, un kiosco o una empresa industrial. Pueden cambiar algunos detalles. Por ejemplo, si tengo un comercio, no voy a producir, pero sí voy a producir servicio, lo que se llama la servucción, y voy a tener que producir los lotes necesarios para vender, voy a tener que hacer la producción de la vidriera y un montón de otros elementos. La rueda operativa siempre es la misma.
Lo que cambia es la empresa. Y acá empiezan las complicaciones. ¿Qué pasa? Y por eso lo pusimos en rojo. Cuando el negocio crece, pero la gestión no. Seguimos atendidos por sus dueños. Pero como ya no nos da abasto para hacerlo todo, necesitamos nuevos responsables, manos derechas, que le llamamos, que generalmente son parientes, conocidos o amigos. ¿Eso está bien o está mal? Está fantástico. De hecho, si son familiares, mejor todavía. ¿Por qué? Porque una empresa familiar, bien administrada, lo mejor que le puede pasar es convertirse en una gran empresa familiar. Porque las empresas familiares, bien administradas, que suelen llegar a ser mucho más rentables que una empresa de capital, a diferencia de lo que te suelen contar, por ejemplo, en muchos libros, donde lo mejor que le puede pasar a una empresa familiar es dejar de serlo. Una empresa familiar bien administrada es mucho más rentable que una empresa de capital porque tiene dos características que así lo hacen. Primero, la empresa suele estar asociada al nombre y al apellido de los dueños, que es algo que no les importa a su empresa ni a su familia, que los hay. Les va a preocupar que ese buen nombre se mantenga limpio. Y segundo, a diferencia del accionista de la empresa de capital, que quiere los mejores resultados lo más rápido posible, al dueño de la empresa familiar le va a interesar la posteridad de la empresa, algo que dejarle a su familia. ¿Eso está mal? No, está fantástico. Pero para que la empresa familiar esté bien administrada, tenemos un par de cosas que son fundamentales. Primero, recordar la regla número 1. ¿Y cuál es la regla número 1? Nunca contrates a alguien que no puedas despedir. ¿Vos te imaginás trasladar el conflicto empresarial a la empresa? Perdón, a la casa. ¿O trasladar el conflicto de la casa a la empresa? Porque si estás casado además, tu cónyuge es el dueño del otro 50%. Muchos pretenden, y lo bien que hacen, es en esta idea de la posteridad, que sus hijos sean parte de la empresa familiar. ¿Eso está bien? Sí. Siempre y cuando los hijos quieran seguir con eso. Hay ovejas negras en la familia, y una oveja negra no es la oveja mala, sino la oveja distinta. ¿Qué problema hay en ello? Tratar de encajarlos adentro de la empresa es una hermosa forma de frustrar a la persona y de que a la empresa le empiece a ir mal. Incluso si no hace nada, porque aumenta los costos. Hay organizaciones que incluso que llegan un poquito más lejos, inventando puestos para familiares. Así, por ejemplo, una vez me encontré un caso muy raro de una organización de servicios médicos que, a diferencia de todas las demás organizaciones de servicios médicos que tuve como clientes, tenía un departamento gerencia de biblioteca. Pues, ¿en qué organización de servicios de salud tenés un departamento de biblioteca? Bueno, la hermana del dueño se recibió de bibliotecaria. Y en vez de hacer lo que le hubiese fascinado, que es, porque encima había egresado con medalla de oro por ser el mejor promedio en la facu, tenía lugar para entrar a cualquier lado y eligió lo seguro: gerente de biblioteca.
esas personas, esos familiares, seguramente van a ser exigidos en su gestión con el mismo nivel de exigencia que los no familiares. Pero muchas veces, si no tienen el mismo nivel de desempeño, no solo ellos, sino el resto de la gente se va a preguntar, si no fuese familiar, ¿estaría acá adentro? Si no fuese familiar, ¿sería gerente? Una forma muy realista de resolverlo es que incluso después, a la hora de la sucesión, haya hermanos que son parte de la conducción de la empresa y hay hermanos que siguen siendo dueños. ¿Qué problema hay si se separa el rol de dueños del rol de gestores y reciben su paga como el gestor, que son al mismo nivel económico que si no fueran familiares? Pero muchas veces lo que sigue pasando es que la empresa familiar sigue sin pagarle, como a cualquiera, la remuneración a la familia de los dueños. Con lo cual se empieza a mezclar bastante peligrosamente las cuentas de la familia con las cuentas de la empresa. ¿Puede ser peor? Sí, puede ser peor. La mala costumbre, especialmente en las familias machistas, que tienen hijas, donde la persona adecuada, entre comillas, para entrar a la empresa no es la hija, sino el marido de la hija. Que encima, por supuesto, gerente de qué, gerente de algo tiene que ser, no va a ser cadete, por más que no tenga las competencias necesarias. ¿Qué va a terminar pasando? Ojalá ese matrimonio no se pelee nunca, porque encima ahora vas a multiplicar más todavía la cuestión. Eso para los gerentes. Pero ¿qué pasa cuando la empresa crece un poquito más? Y no estoy hablando de 300 personas, hablo de 20. Paulatinamente la estructura demanda niveles medios. ¿De dónde saco los niveles medios? Habitualmente. ¿Los contratos de afuera? No. Promuevo a mis mejores operadores para que se conviertan en supervisores, con todo el conocimiento que tienen sobre cómo trabajar a través de otros. Si lo pensamos desde la buena, es muy buena oportunidad. Si los capacitamos, si los formamos. En su trabajo, que ya no es el desempeño que consigo por mi trabajo, sino por el trabajo de mi equipo. ¿Y cómo se mide el rol de un buen jefe o de un buen gerente? ¿Qué opinan? ¿Cómo me doy cuenta si alguien es un buen jefe o un buen gerente? ¿Qué parámetro hay que usar? ¿Cómo mido? Los resultados, sí señor, son los únicos parámetros. ¿Cómo? No escuché. Sí, lo que dice sin duda, ¿verdad? Pero eso se puede medir indirectamente. Pero el resultado final son los resultados. ¿De quién? De su gente. ¿En qué condiciones? Cuando él no está. O cuando ella no está. Porque si hace falta que el jefe esté para que las cosas pasen, hemos conseguido babysitter, hemos conseguido niñeros y no trabajamos con niños. Encima niñeros, en muchas organizaciones lamentablemente no capacitados, muy buenos en lo operativo, pero sin el perfil para planificar, organizar, dirigir a su gente y controlar la gestión, que no sea de forma del cuerpo a cuerpo.
con lo cual muchas veces perdemos al mejor operario para conseguir el peor supervisor posible. Y ya que estamos, si la empresa es una industria, le decimos, pensémoslo por la negativa, ¿no? El premio por ser el mejor haciendo algo es que a partir de hoy dejes de hacerlo. Ahora asegúrate que todos los demás ex compañeros que ahora te van a tener como jefe tengan el mismo desempeño que vos. Ya que estamos, ahora son mensualizados. Olvídate de las horas extras. No suena demasiado interesante, ¿verdad? Pero sin embargo, sí. La gente suele plantearlo porque dice, es una oportunidad de desarrollo. Porque los organigramas, lamentablemente, están en la empresa tradicional, como vamos a ver a partir de ahora, pensados en términos de poder y de jerarquía. Concepto que le viene a la empresa de la iglesia y del ejército. Pero las empresas no lo son. Entonces, nuevos desafíos y tropiezos comienzan a venir, ya no desde el afuera, ya no solo hay que pelearse con la competencia. Adentro empieza a haber problemas. Si no hemos previsto esto, si lo prevemos, no pasa. ¿Cuáles son los problemas, tropiezos y desafíos? ¿Está preparado ese directivo? Ese dueño que atendía todo para su nuevo rol de director, para lograr mantener la sinergia, esto es, el vamos todos para el mismo lado, para una empresa que ya no es de 1, de 2, sino de 20. Segundo, ¿puede despegar este dueño ex número 1 en cuanto a todas las funciones de los aspectos operativos? Porque un buen número 1 también se mide por los resultados de la rutina de su gente cuando él no está. Porque si él está, si él es el que está a cargo, es el número 1 de la comercialización, de la venta, de la cobranza, de la producción, de la administración. ¿Cuándo va a tener tiempo para ser director? Tercero, siente que los demás, y esta es peligrosa, es una preocupación interesante, siente que los demás están cuidando como él a la empresa. Con la familia puede llegar a pasar, a veces, muchas veces. Con los demás, ¿se sienten parte del proyecto? Porque en una empresa, si bien la razón social es de sus dueños, el proyecto empresario tiene que ser de todos. Porque si solamente los parientes y los amigos son la gente de confianza, ¿los demás qué somos? La gente de desconfianza. No funciona así. ¿Se comportan los gerentes y los niveles medios a la altura de su responsabilidad? ¿Quién les enseñó a trabajar a través de otros? ¿Quién les enseñó a planificar? ¿Quién les enseñó a organizar? Muchas empresas, especialmente familiares, se aseguran que sus hijos vayan a la universidad para prepararse. Muchas otras tienen la precaución de decir, vos no vas a entrar a la empresa hasta que sepas lo que es ser un buen gerente. Entonces, hasta dentro de 10 años, cuando yo me esté por jubilar, no. El dueño no se jubila nunca. Pasan los 80, pasan los 95 años y un día no se va a despertar más adentro de la empresa.
y le va... ¿A cuántos les pasó? ¿Verdad? Sí, ahora yo soy el gerente general, mi papá sigue viniendo. Pero se mete en todos lados. Habla con todo el mundo. Le da instrucciones a todo el mundo. No se va nunca. Pero el solo hecho de ser familiar no te prepara para ser gerente. ¿Saben? Y ellos pueden planificar la gestión, como dijimos, organizarla, dirigir a su equipo y controlar la gestión sin estar, insisto, atrás de cada persona, vigilándolos, lo cual además genera un sentimiento bastante desmotivador en todo el mundo. ¿Tienen la expertise suficiente para llevar un adecuado control que no sea cuerpo a cuerpo, sino a través de indicadores con cuerpo? ¿Trabajan en equipo y como equipo? ¿O cada quien se dedica a lo suyo? El gerente de compras con su gente de compra a comprar lo más barato posible, ¿o no? El gerente de producción con su gente a producir lo más barato posible. Ahora, la mecha más barata posible, ¿va a ser la más barata posible para la empresa? ¿O va a ser la que la gente de producción se va a quejar todo el tiempo de que es la que le rompe las máquinas, la que le para la producción a cada rato? Vamos a seguir manteniendo la idea de compremos el insumo más barato para toda la empresa y no, mis indicadores los cumplí. Si no son los míos, problema tuyo. Si las respuestas, si todas estas respuestas no son las esperadas, entonces hay un denominador común. La empresa creció, pero la gestión empezó a quedarnos chica. Lo cual se traduce en costos que son innecesarios, en excesos de burocracia, en demoras y en baja confiabilidad. ¿Alguna vez les pasó algo así? Consuelo de todos. A todos nos pasó. Por no haber previsto esto. Y les pasa a todas las empresas. Todas las empresas cuando crecen, la gestión le queda chica, salvo que tengan una gestión proactiva. ¿Cómo? Veamos. Empecemos por la estructura. ¿Cómo optimizarla para reducir costos? Tengo el dueño, conocidos, amigos o parientes como gerentes, pero sabiendo que tanto él, su propio puesto, puede ser tercerizado, puede ser delegado a otra persona que esté más preparado que él y no va a dejar de ser dueño. Los gerentes también. No es necesario que todos los hijos estén dentro de la empresa, pero sí es necesario que el que esté a la altura de su responsabilidad, de manera que jamás piense yo estoy aquí por ser el hijo del dueño. La modalidad tradicional es esta, enfocada en lo piramidal, enfocada en el poder, una versión del poder bastante mezquina. Yo puedo decirte lo que vos podés y lo que vos no podés. Y vos podés hacerme caso o hacerte tu propia empresa. Si no te gusta, andate. Es altamente ineficiente. ¿Por qué? Porque se basa en la concentración de poder en gente que no puede hacer su verdadero trabajo, el cual ya vamos a ver, porque está vigilando a los demás. Y como todos lo sabemos,
La rutina es una picadora de carne. Siempre vas a pasar más tiempo dentro de la rutina. Te van a subir mucho más costos esos elementos. Con lo cual, si vos como directivo gerente estás en lo operativo, nunca vas a tener tiempo para pensar en el negocio. Nunca te van a alcanzar los fines de semana para terminar de descansar. Y cuando te vayas de vacaciones vas a seguir pensando en la empresa. Esto nos lleva a que tengo el dueño, que es director, tengo los niveles gerenciales, que muchas veces, muchas felizmente no, son todos conocidos, tengan el nivel de capacidad que tengan. Y tengo cada vez más niveles jerárquicos, no definidos como corresponde por responsabilidad y por autoridad, sino por poder. ¿A cuántos les pasó tener que esperar que vuelva de viaje el jefe para que te firme el cheque? Con lo cual, olvídate de viajar, porque si no, no cobramos. ¿A cuántos les pasó la persona que se pasó 3 horas esperando que su supervisor salga de la reunión, que nunca dura media hora, para ver dónde está, para que le autorice si puede cambiar la máquina o no puede cambiarla? Mientras la máquina está parada porque está rota. Este es el verdadero lastre de la organización que crece sin mantener la sinergia. El aislamiento. Que cada quien se dedica a su parte, suponiendo que si cada quien hace bien su parte, el todo se hace solo. Y el aislamiento además viene en 3 sabores. Aislamiento vertical, en donde si no formamos adecuadamente a quienes conducen para que conduzcan adecuadamente, nos va terminando pasando ¿qué? Que en vez de dar instrucciones, den órdenes. Porque es lo que saben hacer. Generando lo que se llama la delegación invertida. Se los voy a comentar qué es para que vean si les pasó o no les pasó. Vos sos el jefe, sos el que revisa todo el trabajo de todos, ¿o no? Y como ellos saben que vos se los revisas y que te enojás cada vez que hay un error, te lo mandan cada vez menos revisados para que vos le completes el trabajo. Todo el mundo se va a horario, menos vos que te quedás corrigiendo los errores de los demás. Eso es delegación invertida. Una no circunstancia del error, sino que en la organización donde la gente no puede sentirse parte del proyecto, porque son los otros, los no de confianza, una cruel venganza a propósito de aquel que se va a horario y dice: hice lo que pude, arréglate. El reino del revés. Esto pasa sobre todo con los amigos y algunos parientes, especialmente políticos. Las normas son dispensables. Entras a un bar, ¿cómo te das cuenta, sin haber entrado nunca, quién es el dueño? Está en la caja. Está en la caja e indefectiblemente domina la máquina de café, ¿o no? ¿Y quién hace café cuando no está? Cuando él está, ¿por qué tiene que hacer café? Cuando él no está, ¿quién está en la caja? Pero cuando está a cargo de la máquina de café de la caja, ¿o no? ¿Qué otros indicadores tenés de que es el dueño? Está haciendo trabajo operativo. ¿Cómo? Está haciendo trabajo operativo. Sigue haciendo trabajo operativo, pero es el único que no usa el informe. Todo
Todos los demás, sí. Es el único que no usa uniforme que le obliga al resto de la gente que sí debe usar. Es el único que se sienta en las mesas que los mozos tienen prohibido sentarse, ¿o no? ¿Vos te imaginás? Un mozo se encuentra con un amigo, un conocido, entró a su bar, muchas veces recomendado por él mismo. Venite donde yo trabajo, está buenísimo. Que se pueda quedar 5 minutos sentado con el amigo. El dueño lo hace todo el tiempo. El pariente más. Esas son las normas dispensables. Imagínense el impacto en el resto de la gente de ver eso. En la industria, el dueño que entra a cada lugar de trabajo sin usar los elementos de seguridad. Como si los accidentes dijesen, no, con este no te metas que es el dueño. Hasta que el operario no le pueda decir, no, discúlpeme, sin los zapatos de seguridad usted acá no me entra. Todo el mundo dirá, usar zapatos de seguridad es una demostración de que yo no tengo poder. Porque quien tiene poder no los usa. Resultado, cuando el gato no esté, ¿saben cómo se van a divertir los ratones? Empezamos con la deformación, no de la empresa, sino de malas costumbres habituales en la empresa que no se ha profesionalizado, de que las normas están para demostrar cuánto poder tenés y entonces no cumplirlas. Y por último, el puenteo hacia abajo. La empresa tiene prohibido el puenteo hacia arriba, ¿o no? Que vos hables con tu jefe sin pasando por encima del supervisor, te va a ir mal, ¿o no? Pero, si vos sos el operario y recibís instrucciones de tu supervisor, de su jefe, del gerente comercial, porque es pariente del dueño, y a veces del dueño, ¿a quién haces caso? Al que te la pueda hacer pasar peor si no le haces caso. Muchas veces, incluso, al pariente que no es parte de la empresa, pero viene y te pide cosas. Es mucho más fácil que te despidan si no le haces caso a la mamá del gerente general que si no le haces caso al gerente general. Porque si te despide el gerente general, si hiciste algo inadecuado según el gerente general, tiene la opción de despedirte. Pero si no le hiciste caso a su mamá, no tiene ninguna opción, ¿verdad? Y esto no pasa pocas veces, pasa en muchas organizaciones y no nos damos cuenta porque lo hemos naturalizado. Insisto, esto no es algo en contra de la empresa familiar. La empresa familiar es espectacular cuando está bien administrada. Estas son cosas asociadas a una gestión que no creció. Este es el aislamiento vertical. Pero es como si fuese poco, además tenemos el aislamiento horizontal, que ahora ya no tiene que ver solamente con quién tiene poder, sino quién se dedica a cada cosa. Departamentalizamos los objetivos. Si la empresa tiene que bajar el 10% de los costos, ¿significa que cada departamento tiene que bajar el 10% de los costos? Entonces, mágicamente, ¿bajaremos los costos entre todos? No. Por ahí puede llegar a pasar de que compras suba sus costos para generar compras que eviten retrabajos en producción. ¿Se entiende? Si tenemos que bajar el 10% de los costos, los tenemos que bajar entre todos, no cada quien su parte. Porque las partes solas
no hacen un todo. Arbitración por conflicto. Para que gane mi departamento, el tuyo tiene que perder. Y cuando sumamos los dos aislamientos anteriores, lo que generamos claramente es una explosión del organigrama. Cada quien se dedica a su parte. Y encima nos aprendemos la coreo y mantenemos la escenografía para hacer de cuenta que hacemos cuando el jefe está presente. Como hacíamos en el colegio secundario, cuando en hora libre pasaba el preceptor y estábamos todos sentados callados. ¿Vieron gente callada en clase? No, solamente en la hora libre. Los 2 segundos anteriores a que pase el preceptor. Nos aprendimos la coreo. Nos aprendemos la coreo del sistema de calidad 3 semanas antes de que llegue el auditor. La gente cree que no ve eso y después le decimos que la calidad es lo más importante de la compañía. Entonces la gente dice, bueno, hacer las cosas bien es que la coreo le salga bien. Eso no pasa cuando la empresa está bien administrada, cuando el negocio creció adecuadamente hasta donde hacía falta, para que ninguno de sus fundadores tenga que decir, ¿sabes la nostalgia que tengo cuando éramos un bolichito? Y teníamos menos problemas. Y por ahí, y ganábamos más plata. ¿Por qué? Porque cuando tengo aislamiento oblicuo, fracasa la comunicación, fracasa la sinergia, fracasa vamos todos para allá. Y en vez de medirnos por cuánto aportamos al todo, cada quien mide cuánto logra sus objetivos departamentales. En los indicadores a todos nos va bien y a la empresa le va cada vez peor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede pasar? No es culpa de la empresa, es la culpa de la gestión que acepta el aislamiento. Esta estructura, solamente basada en lo piramidal, implica una bajada de línea. Una bajada de línea donde tiene claro el resultado, se lo pasa a un gerente general que a su vez se lo pasa a distintas personas y cada departamento se dedica a hacer partes distintas sin entender el resto del todo. ¿Qué es lo primero que yo tengo que entender cuando tengo un trabajo? ¿Qué necesita la empresa de mí? ¿Qué pasa si hago las cosas bien? ¿A quién beneficio? ¿Qué pasa si hago las cosas mal? Antes de aprender a hacer mi trabajo. Porque me contrataron para sumar, no para restar. Lo que proponemos es una estructura así. Si contamos, acá hay más gente, pero parecen menos. ¿Qué desaparecieron? ¿Las funciones? No. ¿Las responsabilidades? Tampoco. Desaparecieron las barreras. Donde la persona del área A tiene una necesidad del otro operativo del área B, entonces el operario del área A le hace la solicitud al supervisor cuando lo encuentre para que el supervisor se lo comente cuando pueda al supervisor del área B, para que el supervisor del área B le diga al operario del área B que llenando 4 formularios, cada uno, se lo pase del área A. ¿No es más fácil que el operario del área A se junte con el operario de B directamente y se lo pida? Porque entonces sus jefes van a estar dedicados a hacer su verdadero trabajo. Una estructura a medida de las necesidades, pero aparte compatible con el mediano plazo.
qué? Porque la estructura verticalista no va a durar. Es demasiado costosa, es demasiado pesada, es demasiado expulsora de la motivación de la gente. Cuando tenemos esta estructura, no perdemos ni poder, al contrario, ganamos poder, pero un poder distinto. Ya no el poder decirle al otro que no o que sí, sino el poder de traducir una intención en una realidad sostenible. Lo más rápido, eficiente y motivador posible. De ese poder hablamos. Que permita la comunicación de los procesos interfuncionales para que fluyan naturalmente. Fíjense, las estructuras empresarias, los famosos organigramas, que son en realidad el dibujo de la estructura. A veces una estructura demasiado dibujada en términos de que no es la real, pero todos son verticales. No hay ningún proceso vertical en la empresa. Los procesos todos atraviesan a la gente. El de compra no para comprar. ¿Para qué comprar el de compras? ¿Para que alguien lo transforme en algo o no? El que lo transforma, ¿para qué lo transforma? ¿Para qué producimos? ¿Para que alguien lo venda o no? Una empresa de transporte, el área de mantenimiento de la empresa de transporte, ¿no debería hablar con los choferes? Que son los que se pasan horas enteras mirando y vivenciando el buen mantenimiento o no que tiene esa unidad. En muchas empresas está prohibido. ¿Nos va a salir más caro o más barato que alguien del área de mantenimiento de ese colectivo, de ese camión, cada tanto se dé una vueltita con el chofer para ver cómo funciona ese camión, ese colectivo, para ver qué le pasa a los pasajeros? ¿Verdad? Porque la gente de mantenimiento no sabe qué le pasa a los pasajeros, salvo cuando el pasajero son ellos, ¿o no? Pensemos, por ejemplo, un transporte de pasajeros interurbano. Esa persona que va a cambiar ese mecanismo, que va a arreglar esa perilla que precisamente es la que soporta la manija donde alguien se va a agarrar para subir o bajar. Pequeño detalle, ¿o no? Quizá para él sea un tornillo, para el otro es un golpe. ¿Te imaginas si el mecánico que va a arreglar ese colectivo vivenciase, aunque sea una sola vez, lo que es que el ómnibus interurbano se te quede parado en el medio de la ruta? Ni hablar si te hacen en las altas cumbres, ¿no? Se te quede parado en el medio de la ruta, en medio de la lluvia, y hay que esperar la próxima unidad para en el medio de la lluvia o del frío o de la nieve, ahora que estamos en temporada, trasvasar los bolsos. El mecánico tiene en la cabeza eso en el momento en que está arreglando el coche. Si no la tiene, estamos en problemas. Porque la razón social es de los dueños, pero el proyecto empresarial es de todos. Y ya que estamos, el que te paga el sueldo no es el dueño, es el cliente. Todo el mundo sabe qué pasa cuando el cliente deja de pagar. Claves, la responsabilidad y la autonomía son la clave del liderazgo y la delegación. Que cada quien sea responsable, que cada quien tenga autonomía. A mí me preocupa cada vez que veo un organigrama y aparece responsable de. Encima, en distintos niveles jerárquicos, con lo cual no queda clara cuál es su grado de responsabilidad.
Porque todos tenemos que ser responsables. Si él es responsable de calidad, ¿yo soy el irresponsable de calidad? ¿Por omisión o no? Si él es el encargado, jefe o gerente de calidad, él es el responsable de coordinar la calidad que cuidamos entre todos dentro de la empresa. Porque todos somos responsables por la calidad, todos somos responsables por los costos, todos somos responsables por la productividad. Porque todos somos responsables que el cliente esté satisfecho, porque él es el que nos paga el sueldo. ¿Están de acuerdo con esa idea? Sentido común. El problema es que la mayoría de las organizaciones no usa sentido común para su gestión. La responsabilidad de autonomía comienza con una adecuada descripción de funciones. El primer día que vos entres, no a la empresa, a la primera entrevista para la selección de personal, tendrías que tener claro esto. ¿Qué vas a tener a cargo en el caso que aceptes? Cuanto más clara esté esta forma de requisito, menos sobreentendidos, que son las madres y padres de los malentendidos, vamos a tener. La descripción de funciones no es un listado de cosas que hacemos. Es más, no dice las cosas que hacemos. ¿Por qué no lo dice? Porque se supone que en un entorno de mejora continua, las cosas cambian a cada rato. En una empresa bien gestionada, un procedimiento que lleva un año igual, significa que no ha habido mejoría. Entonces vos decís, ¿qué? ¿Significa que a cada rato la gente del área de calidad tiene que escribir los procedimientos? No. Coordinan las cosas que hacemos entre todos y las buenas prácticas que descubrimos entre todos, cada quien en su parte, las convertimos en procedimientos. ¿Hasta qué? ¿Hasta dónde? Hasta que aparezca una mejor. Con lo cual puede llegar a pasar que cambiamos el procedimiento 3 veces por semana. En aquellas semanas interesantes donde aprendimos mucho. Porque una buena gestión de calidad es la sistematización de lo obvio y es un manual de buenas prácticas. No es un acorio que nos inventamos y una escenografía para que nos den un cartoncito. ¿Qué dice una buena descripción de funciones? ¿Cuál es la misión del puesto? ¿Para qué me necesitan? ¿Qué pasa si yo no estoy? ¿A quién perjudico? ¿A quién aporto de mi área o de otra área con mi presencia? ¿Quién me necesita? ¿Y para qué me necesita? Esa es la visión de un puesto. Y hay una para cada uno que solo le cabe a ese puesto. Y que esté quien esté en esa función, en ese puesto, le cabe, sea quien sea. Porque si no, en vez de un organigrama, tenemos un personograma. De acuerdo a quién sea la persona, se hace o no se hace. ¿Quién es tu único superior? Aunque tu superior sea el supervisor, y tengo un jefe por arriba, y un gerente por arriba, y un director por arriba. Y el dueño, si además delegó la dirección en otro. ¿Esto qué significa? ¿Que se van a arreglar las cosas? No. Por ahí te siguen pidiendo de a 5. Pero entonces vos le vas a decir siempre que sí a todos. Sí, aguánteme que se lo aviso a mi supervisor. ¿Por qué? Porque él está esperando otra cosa de mí. Le voy a avisar que le cambiamos los planes. Para que de último, si no le gustan, que él se pelee con vos, no yo. ¿Se entiende la diferencia? Es una forma fácil de resolverlo.
Buenísimo. Aguánteme un ratito. ¿Qué le digo a mi supervisor? El único a quien después, muchas veces, quien me robó al colaborador para hacer otra cosa, puenteándome sin ningún problema, al final del mes se va a olvidar. Y cuando mi supervisor vaya con los indicadores va a decir, ¿qué pasa que son tan improductivos? ¿Y qué le vas a decir vos? ¿Me los robaste todos? No, no tenés poder para eso. Entonces, cuando vos le decís que sí, le voy a avisar a mi encargado, el encargado anota tantas horas restadas de recurso humano disponible para hacer lo que pidió el gerente. Chao. A fin de mes, cuando el gerente le pida al encargado por su resultado, por su productividad, le va a decir, bueno, fantástico, pero réstame todas estas horas que me sacaste gente. Y ahí veremos si la cosa se organizó o no. ¿Quiénes son tus colaboradores? O sea, ¿quiénes son las personas que dependen solamente de vos y de nadie más? Muchas veces es difícil pensar esto en una organización tradicional. Pero si vos lo pensás bien, una organización, una empresa, es como un edificio. Vos serás el dueño del edificio, pero ese departamento lo alquilaste. Y vos no entras como Pedro por tu casa, a la casa de tu inquilino. Podés reclamarle el pago, podés tocarle la puerta a ver si está todo bien, pero vos no sos dueño de las cosas que hay dentro de la casa del inquilino que vos le alquilaste. Si empezásemos a trabajar en ese sentido, ¿saben cuántas organizaciones mejorarían inmediatamente? Pero esto requiere un cambio cultural. ¿Y quién es tu sustituto? No la persona. ¿Quién es la función o puesto que te sustituye cuando vos no estás? No es que Juan sustituya a María, sino que sea quien sea, cuando el responsable de la coordinación de ventas está enfermo, de vacaciones, ¿quién se hace cargo de cubrirlo? Generalmente, parte de su jefe directo, parte de sus colaboradores directos. Y si no tengo colaboradores directos, alguien que esté cercano a mí, para que vos te puedas ir de vacaciones tranquilo sin decir cuando vuelvas dónde me pusieron las cosas. Tu ubicación en la cadena de valor, de quién sos proveedor interno y de quién sos cliente interno. ¿Qué necesitas y de quién? ¿Qué necesitan y quién lo necesita? Tus principales responsabilidades, no las tareas, porque las tareas cambian a cada rato. Por ejemplo, ¿ustedes se imaginan una telefonista de hace 15 años? Hace 20 apareció la Wi-Fi. En Estados Unidos, acá no. ¿Verdad? En el 95 apareció la Internet. ¿Se imaginan una telefonista del año 94? ¿Cuáles serían tus tareas? ¿Atender el teléfono o no? Hoy vos llamás a cualquier empresa y te tiene una secretaria electrónica y te dice, bienvenido a tal. Por tal cosa, marqué 1, por tal cosa, marqué 2, por tal cosa, marqué 3, y si no, guarde ser atendido, y la mayoría de veces no lo entienden, ¿verdad? Porque ya la telefonista se olvidó de que tenía que atender el teléfono. Bueno, pero la función de recepcionar las inquietudes externas, responderla o canalizarla a quien corresponde, sigue siendo la misma, y va a seguir siendo la misma. Esas son las responsabilidades. El para qué hago la tarea. La tarea claramente va a cambiar. El para qué difícilmente cambia. Salvo que directamente digamos, esta función ya no tiene ningún sentido.
Y muchas veces esta función ya no tiene ningún sentido, no es la función del telefonista, sino la función de jefe o de supervisor. ¿Por qué? Porque cuando la ocasión se achata, cuando descubrimos que la gente que trabaja con nosotros también son gente, también son adultos, también pueden ser responsables, y el hecho de que por ahí trabajen como zombies dentro de la empresa no los hace zombies, sino que fíjense cómo la película en cámara lenta, muchas veces que tenés durante todo el día, se convierte en una película de Chaplin 5 minutos antes de irse o antes del almuerzo, ¿verdad? Y que la gente que actúa de forma irresponsable acá adentro, afuera por ahí, dirige un comedor. No es la gente, son las conductas, y las conductas las decide la gestión de la empresa, dejando afuera a la gente del proyecto o incorporándolos. El grado de autoridad para cada responsabilidad. ¿Tengo que pedir permiso cada rato o tengo autoridad para tomar ciertas decisiones? La palabra autoridad es una palabra extremadamente interesante. ¿Cuál es su digamos, etimología? ¿De dónde viene la palabra autoridad? ¿De auto? ¿De autor? ¿Quién es el autor de las decisiones? Una decisión operativa no debería ser tomada por una persona que no es un operativo. Y las condiciones y competencias necesarias. ¿Para qué? Para estar a cargo de eso, que es el conjunto de exigencias que mencionamos arriba. Esto es una descripción de funciones bien hecha. Y cuando yo tengo una descripción de funciones bien hechas, no me equivoco en la selección de personal, porque tengo un parámetro adecuado con tal cual medir. Porque no siempre la persona ideal es la persona adecuada para tu empresa. Si yo tengo una empresa tremendamente creativa y autorresponsable en una empresa tradicional, me encontré al peor del grado. Y voy a generar un sistema de rotación externa tremendamente grande. Pero además, y acá viene la cosa interesante, después de tener una descripción de funciones claras, necesito una adecuada descentralización. Si yo tengo, por ejemplo, una organización con estos niveles, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el director y el gerente general tienen que tener claro que su planeamiento y su gestión tiene que ser estratégica. Largo plazo, 5 años de acá adelante, porque si el número 1 o el número 2, gerente general, se dedican a que la rutina funcione, la película se llama ¿Dónde está el piloto? ¿Quién está mirando para adelante? ¿Quién está viendo la competencia? ¿Quién está viendo los nuevos mercados posibles? ¿Quién está viendo las alianzas? ¿Qué podríamos hacer? Si estamos viendo si la azafata está sirviendo la cantidad adecuada de gaseosa. Lo que es peor, hay muchos directivos, muchos gerentes y muchos niveles medios más que creen que su trabajo es controlar que los operativos hagan la operación. El nivel medio, gerentes de departamento y jefes de área, quieren dedicarse a lo táctico. Objetivos de su departamento. No, ¿cuáles son mis objetivos que tengo que lograr? ¿Cuáles son los aportes que tengo que hacer al todo y que solamente en mi área se puede hacer? ¿Cuánto aporto a la cadena de valor desde las cosas que tengo bajo mi responsabilidad? Y el nivel operativo, o sea, supervisores y operadores, se dedicarán a trabajar con objetivos sectoriales. También planifican objetivos, pero en vez de decir qué le va a pasar a la empresa en 5 años, porque eso es estratégico, va a decir
¿Cómo voy a organizar esta semana para cumplir el trabajo? Todavía tenemos muchísimas empresas donde la gente dice, uy, fantástico, le tengo que avisar a recursos humanos que voy a faltar la semana que viene porque tengo un examen final en la facultad. Eso es algo que tendría que decidir entre los compañeros de trabajo y después de decirle, che, recursos humanos, fulano no va a venir, pero ya nos repartimos el trabajo entre todos. Porque ¿quién conoce mejor lo que pasa en su sector que la gente que trabaja 8 horas por día ahí? ¿Cuánto sabe la gente de recursos humanos de lo que pasa, de los detalles finos que son lo que hacen que las cosas sean diferentes en ese sector? ¿Cuánto sabe la gente de ingeniería de lo que es estar 8 horas por día frente a esa máquina en el área de producción? ¿Esto qué significa? ¿Que la única gente que sirve es la que produce? No, los demás colaboran como áreas de servicio para los que están agregando valor, que son precisamente los que producen. En otras palabras, en un bar bien atendido, el dueño trabaja para facilitar el trabajo de los mozos, que son los que agregan valor. Salvo que el dueño sea también mozo, con lo cual nos preguntaremos, che, ¿quién está pensando en el futuro del bar? Mientras haya un bar chiquito, con pocos clientes y pocas mesas, no veo ninguna dificultad en que el dueño también atienda y orgullosamente ponga atendidos por sus dueños. Ahora, ¿vos te imaginás ese cartelito en McDonald's? ¿En el Gato? Triste sería, ¿o no? ¿Por qué? Porque cuando cambian las realidades, la gestión también tiene que cambiar. Lo cual significa, tiene que cambiar para adaptarse a lo que necesita la organización. Porque otra de las cosas lamentablemente habituales que uno ve es que muchas organizaciones, en vez de aprender cómo organizarse bien o contratar a alguien que le ayude a organizarlo, lo que le hacen es copiar el organigrama a una empresa grande. Entonces vos ves que tienen 18 niveles jerárquicos y 170 departamentos y son 40 personas, generando una dispersión innecesaria para lo que esa organización necesita en ese momento, sabiendo que eso no va a ser eterno. Porque si eso es eterno, la que no va a ser eterna es la organización. Si ustedes lo piensan, cuando Ford empezó a ser la gran empresa que era cuando empezó con la producción en serie, Ford se jactaba de que hasta la usina de donde salía el material para fabricar la chapa era de ellos. Hoy la Ford ni siquiera hace el loguito que dice Ford, se lo compra un proveedor y le va mucho mejor. Si entendemos esto como claro, nos vamos a dar cuenta que la gente de confianza de la dirección tiene que ser todos, no solamente los gerentes. Y que la gente de confianza personal no siempre es la mejor en términos de confianza profesional. Lo que necesita la empresa es confianza profesional. La confianza es decir, me quedo tranquilo. No, es un buen tipo. Porque con ser buen tipo no alcanza. Pregunta, ¿tiene nuestra gente las competencias y el compromiso necesarios? Porque yo tengo una hermosa organización con un hermoso diseño, pero lleno de gente que no está a la altura, estoy en problemas. Entonces fíjense cómo empezamos. La rueda operativa es la misma, solo que a medida que crece el negocio, crece la cantidad de gente y crece la cantidad de áreas. Tiene que crecer la gestión también. Incluso si lo que tengo es un pequeño bar, un pequeño kiosco.
Porque un pequeño kiosco de 24 horas hace o que el dueño se traiga el catre para poner en la salita del fondo, o que alguien que no es él tiene que trabajar en el segundo turno y alguien que no es él tiene que trabajar en el tercero. Y la gestión tiene que ser 24 horas. No puede ser que a la mañana gestionemos de un lado, a la tarde gestionemos del otro, y a la noche del otro, porque si no, cada uno de los turnos se va a pelear entre sí. ¿Dónde me pusiste los chicles? ¿O no? Cosas tan obvias que son de sentido común, pero las organizaciones no usan el sentido común, aunque la calidad total sí lo hace, y por eso es tan exitosa. Lo que yo necesito para lograr que la gente tenga la competencia y el compromiso necesario es ni más ni menos que promover la conciencia en todos, porque todos tienen que ser la gente de confianza. Esa conciencia solo se consigue por experiencia, es intransferible. Pequeño ejemplo, si yo les digo, la columna es blanca, ¿usted se van a quedar con eso o no? Ahora si yo les digo, por favor, y a ver quién se anima, ¿me describís la columna? ¿Qué quiere hacer? Perdón, la viga. ¿Quién se anima a describirme la viga? Levante la mano. Dijimos compromiso de todos, caramba. ¿O no? Adelante. Sí, tengo que definir la extensión, la altura, decir qué características posee. Pues también, bueno, se encuentra una viga que tendrá aproximadamente 6-7 metros. No tengo idea yo de arquitectura, pero no tengo idea. Yo no sé lo que es viga, soy abogada. ¿Se dan cuenta que había una viga antes de que yo se la mencioné? No sé, no tengo idea. ¿Se dieron cuenta cómo se pusieron a ver la viga y todos sus detalles cuando fueron ustedes los que tuvieron que verla? Primero percibir que existía, después decir, caramba, hay una viga que además tiene estas características. Yo no te podría haber contado todo eso. De la misma manera que cuando nosotros vamos de copilotos, por ejemplo, nos lleva nuestro padre a la escuela o un compañero de trabajo al trabajo, todos los días somos el copiloto. El día que tenemos que ir nosotros no sabemos por dónde agarrar. ¿Por qué? Para eso estaba él. Necesito que cada colaborador nuestro sea el número uno en su área. Porque si vos mirás para arriba el organigrama y vos estás en el piso número 2 y hay 7 pisos, mirás para arriba y hay un montón de zapatos. Mirás para abajo y el número 1 sos vos. Que cada quien actúe como el número 1 de su puesto de trabajo. Y de todo lo que viene por debajo en el organigrama, diga, de esto estoy a cargo yo, sin que nadie me lo pida. Porque ya me lo pidieron el primer día. Requiere información de cantidad, calidad que permite mejorar el proceso y el resultado. Si yo no sé, estoy trabajando en el kiosco y yo no sé cuál es el costo de ese lote de galletitas que me trajeron, ¿cómo sé cuánto tengo que cuidarlo? Yo sé a cuánto se venden, pero no sé cuánto me costó. De parte de ese lote de lote de galletitas va a salir parte de mi salario. Si mi jefe dice,
De los costos me encargo yo. Vos le decís, bueno, encárgate vos. Ah, no, entró agua, se mojó. Problema tuyo, que sos que se encarga de los costos, ¿o no? Necesito que todos estemos atentos a los costos, los tiempos, la calidad, la satisfacción del cliente, cada quien en su puesto, actuando local, pero pensando global. Disculpe, Sí, yo no estoy de acuerdo a ver. en que todo el mundo conozca los costos, porque una empresa comercial, los vendedores comerciales tienen el costo, hacen lo que quieren. Entonces no deben conocer los costos. Los precios de venta, los precios de comercialización se las deben dar a su jefe, a su gerente comercial. Pero repito, yo te digo, yo tengo una empresa comercial, Sí. los viajantes están todo el día tratando de ver los costos, porque ellos después manejan la operación. Pero pueden ver los costos de su parte. No, pero yo te hablo de los costos del producto. O sea, los costos de toda la empresa, uno tiene que dosificar, por supuesto, debe dosificar. Pero las cosas, la parte del costo que le toca a él para su gestión. Discúlpeme, en un kiosco puede ser que el tipo sepa que la latita le tiene que ganar un 30, un 40, un 50%. Pero en una empresa comercial mayorista, como el caso de los viajantes son un peligro y están todo el día tratando de averiguar los costos. Entonces, 50 años, 40 años estoy en este tema. Y entonces se produce un problema grande para la empresa, para los directivos, para los dueños, porque empiezan a trabajar con rentabilidades muy bajas, porque el viajante que dice, yo vendo, la competencia vende a 10 pesos y yo también vendo a 10, pero vos tenés que vender a 12. No, pero es que el otro me quita la operación, pero el tuyo es mejor. No importa, si no vendo 10, no vendo. Eso yo lo veo todos los días, lo he visto. Sí, yo también lo veo todos los días. Pasa en muchas organizaciones. Y hay otras organizaciones que conocen hasta cuánto gana el dueño todos los años. Eso tiene que ver con el modelo de organización que tenemos y el modelo de compromiso que logramos con nuestra gente. Lo cual no es una cuestión técnica, es una decisión política. Lo que sí está bueno es ser coherente entre esas decisiones políticas y las acciones. Es totalmente respetable que uno diga, no, en mi sector, en mi área, esto sale mal. ¿Verdad? Pero la idea es que cada vez que yo digo, en esto no se metan, primero estoy planteando la idea de esto despreocúpense, que no es lo mismo. En segundo lugar, la idea de todos somos la empresa y todos tenemos que cuidarla. En una organización altamente potenciada, insisto, no existen. Tampoco es un lugar donde hay que llegar. Es una decisión política, insisto, no técnica. Pero en una organización altamente potenciada, no existe información sensible. De hecho, la existencia de información sensible compartida muestra el grado de compromiso que tenemos entre todos. No está bien ni mal. Lo que estoy planteando es que es una decisión política de las organizaciones. Dentro del mismo mercado, es más, es muy curioso, ¿no? Yo a lo largo de 30 años he tenido más de 140 clientes, ¿verdad? Desde, insisto, jardines de infantes hasta multinacionales de 14.000 personas en Brasil. Y uno puede llegar a ver que en la misma calle, de una vereda tenés una empresa del siglo XXIII, de otra del siglo XVIII. Las empresas del siglo XX y principios del siglo XXI están empezando a abrirse a esto. ¿Y por qué están empezando a abrirse a esto? Porque muchas empresas se han dado cuenta que la organización que tenían es extremadamente costosa. Insisto, no son decisiones técnicas, son políticas. Es altamente peligroso que todo el mundo conozca los costos si no logré un nivel de confianza del 100% en la organización. Lo curioso que uno ve es que generalmente muchas organizaciones le esconden a sus operadores los costos, pero no a sus gerentes que se los viven vendiendo a la competencia.
pagándole nosotros. Hasta que un día se van alegremente a la competencia con toda nuestra información, que es mucho más peligrosa a que mi operador sepa que cada vez que se rompe una mecha, tengo los costos de tantos pesos por la mecha, pero de tantos pesos multiplicado por minutos hombre de parada de máquina, pero tantos minutos, más tantos minutos u hora hombre por recalibrar la máquina. Todo eso en plata. Si él no lo conoce, va a pensar, se rompió la mecha, que se encargan los dueños que tienen plata. ¿Cómo promuevo la responsabilidad? Que es crucial para el alto desempeño. Si uno no logra que la gente sea responsable, ¿y de qué hablamos cuando decimos que sea responsable? ¿Qué palabras forman la palabra responsabilidad? Y ahí tenemos la definición. Habilidad de respuesta. Responsable no es un tipo comprometido. Responsable es el que puede dar la respuesta correcta en el momento correcto. Si no promuevo la responsabilidad, no consigamos un alto desempeño, no lo pidamos. La gestión de calidad se basa en una idea muy simple, además de sistematizar lo obvio. Las cosas salen como las hicimos. Es imposible que una cosa la hiciste bien y salga mal. Es imposible que les haga mal y salga mal. Con lo cual, si nosotros empezamos a ver la complejidad de nuestros procesos, incluso si lo que tenemos es un kiosco, nos vamos a dar cuenta que las grandes diferencias entre alguien que tiene un altísimo nivel de productividad y una organización tradicional que tiene muy bajo nivel de productividad no son en las cosas que hacen, ni en cómo lo hacen, sino en los detalles finos de cómo lo hacen. La única manera de lograr eso es que estén todos comprometidos y con responsabilidad, y que sean ellos que tomen las decisiones porque conocen los pequeños detalles, y que haya alguien más arriba mirando más lejos en tiempo y en mercado, no cuidando gente. Yo tengo una pregunta, Julio. Sí. Porque en realidad no es lo mío, vos sabes, el tema, yo en este sentido, lo que yo trato de proponer es una institución, bueno, que sería una institución educativa a la que vos pertenecés como John Newell, pero ¿qué ocurre? Cuando yo empiezo a desentrañar ese entramado que vos estás hablando, indudablemente yo necesito la información. La información compartida, y en eso, como dice el señor, quizás hay ciertas cosas que no se pueden compartir con toda la institución. Yo sí creo que sí, se deben compartir con toda la institución. Un dato que hoy día consigo es cuánta gente docente, bueno, yo soy la secretaria general de un gremio docente del Instituto Universitario Aeronáutico. Yo que necesitaba saber hoy, y lo consigo por un nuevo modelo de gestión que está ingresando en gran parte gracias a vos, entonces digo, bueno, ¿cuántos docentes tengo que traspasar para que dejen de ser trabajadores precarios? ¿Y en qué medida los puedo traspasar en función de los costos que me implica ese proceso para que sea un trabajador que sea en blanco y un docente universitario nacional, no un empleado de comercio y un empleador de público, como lo son ahora. Ahora, en esa cuestión, en ese traspaso, yo necesito saber el costo de ese trabajador, en el sentido del traspaso. Sí. ¿Cuánto menos? No es una empresa comercial. No, es una empresa que tiene una parte arancelada. ¿Cómo se transpola eso? Bien, yo creo que el tema crucial, insisto, no está en así o asá, porque toda fórmula tirando a receta claramente es la fórmula del fracaso, ¿verdad? Creo que tiene que ver con la claridad del criterio. ¿Cuál es la información que realmente es crítica y la mantenemos crítica? ¿Y cuántas de las informaciones que manejamos como críticas simplemente porque se maneja en un nivel jerárquico más arriba es crítica porque realmente es crítica, o es crítica porque no estamos acostumbrados a compartirlo? En una organización que es pública me da la sensación que una información pública debería estar disponible, ¿verdad? Si yo puedo saber cuánto gana el presidente de la nación, ¿por qué no puedo saber cuánto gana mi jefe? ¿Verdad? Pero es un tema
básico, es una cuestión de criterio. El sentido común funciona como proceso generalmente bien. Lo que pasa es que a veces funciona mal, no porque el proceso es inadecuado, sino porque los contenidos que le pusimos no son los ingredientes adecuados. Muchas veces trabajamos por prejuicios, trabajamos por rumores, trabajamos sin información confiable. Cuando uno usa criterios adecuados, se pregunta, para hacer esta gestión, ¿cuál es la información mínimamente necesaria? Y si esa información mínimamente necesaria para que alguien se haga responsable de esa parte no está disponible, claramente no le pides que sea 100% responsable por su gestión. Es una cuestión causa-efecto. ¿Con qué nos encontramos? Que la responsabilidad solo funciona cuando la elegimos. Si es impuesta, no tendrá iniciativa. Y en caso de fracaso, no hay venganza más dulce que decir, yo te lo dije, hice lo que vos dijiste, pero yo te lo hice. Me lo hubieses preguntado, yo lo sabía. La irresponsabilidad se resuelve de dos maneras en una empresa. Primero, con una buena selección de personal. Si una persona irresponsable está trabajando dentro de mi empresa, alguien lo demostrará. Y segundo, cuando quien entró inicialmente era responsable, claramente algo de la gestión hizo que perdiera su compromiso. Entonces trabajando de forma no comprometida. ¿Por qué? Porque claramente en algún momento sintió que ese contrato psicológico necesario se rompió, por lo menos se resquebrajó. La única manera de lograr responsabilidad y autonomía es sumando el tema de la autoconfianza. Si la gente no recibe la capacitación, la participación y el espacio necesario para hacerse cargo, ¿para qué necesito autonomía? ¿Para qué necesito gente responsable si yo lo decido todo? En el momento en que yo necesito que la gente empiece a tomar decisiones, porque solo no puedo hacerlo, porque la complejidad del negocio hizo que se haga necesaria, claramente en ese momento necesito gente que sea corresponsable conmigo. Y eso solo se logra con responsabilidad y autoconfianza, porque si no, no va a haber autonomía. Y si no hay autonomía, a cada rato me van a estar interrumpiendo para pedirme cosas que yo les exigí que me pidan, sin dar la autonomía necesaria para que ellos puedan hacer bien su trabajo. Y entonces, ya que estamos, yo puedo hacer el mío. Uno de los fenómenos más habituales que uno encuentra prácticamente en todas las empresas cuando uno empieza a hacer consultoría en ellas es el hecho de que uno plantea estas cosas no solo con la evidencia de lo que uno ha estudiado, sino de la experiencia que uno ha recogido en todas las demás. Y vos decís, bueno, y vamos a trabajar con el compromiso, con la responsabilidad, vamos a hacer las cosas mejor, va a haber espacio, y vos empezás a ver que en las bases de la organización empiezan a aparecer escépticas, pero sonrisas. En la conducción de la organización aparecen escépticas, pero sonrisas. Pero empieza a haber una tremenda cara de terror a los niveles medios. Me voy a quedar sin laburo. Si la gente es toda responsable y hace bien su trabajo y se basa en el autocontrol, ¿para qué sirvo yo? Sin darse cuenta que ese no es su trabajo. Que ser de babysitter de los colaboradores no es el trabajo de ningún jefe. Que su trabajo es conducir ese área para que el área pueda aportar lo que corresponde. Para eso necesitamos que la gente sea seleccionada internamente o externamente de acuerdo a sus potencialidades y además que tenga la capacitación y la participación necesaria para que sienta parte del proyecto y actúe en consecuencia. ¿Cómo evitamos riesgos y dificultades? Porque hay, sí, y muchos.
quizás no más riesgos que el mantenerse como estamos. Porque muchas veces mantenerse como uno está, cuando las cosas ya no son las mismas, es mucho más riesgoso que cualquier otra cosa. Primero, con un compromiso incondicional de los niveles jerárquicos. Porque si no, apenas empiecen las cosas a aparecer como raras, simplemente porque no se hace lo que es habitual, lo que es nuestra zona de confort, van a empezar los sabotajes, conscientes o inconscientes, con una estrategia lógica y cautelosa de implementación. Porque si no es cautelosa, los riesgos aumentan muchísimo. Para la organización que podemos llegar a ser, debemos darnos cuenta que ninguno de nosotros está todavía preparado. Y que gran parte de esa preparación la adquiriremos en el camino. Solamente si empezamos a andar. Si no es todo teoría, ¿verdad? Si no es teoría, simplemente, no porque la teoría sea inadecuada, sino simplemente porque la dejamos en los libros, ¿verdad? Y yo lo puedo decir por experiencia, por ejemplo, que los regímenes de Corbillotte no sirven para nada. Uno los lee y no adelgaza. Quizás haría falta más vivenciarlo que leerlo. Y recién ahí ponernos a discutir si es teoría o no. Capacitación en cada nivel y sistemas de apoyo efectivos. Sobre todo basados en la claridad y confiabilidad y actualización de la información. Cuidar siempre los detalles, porque es en los pequeños detalles que están los grandes baches o brechas de resultados. El flautista de la Filarmónica toca la misma musiquita que toca tu hijo que está en colegio primario en la materia música, ¿verdad? La misma canción de la alegría, con la misma partitura, y suena distinto, ¿verdad? ¿Qué cambió? Meros detalles. Meros detalles que solo le importan a que le importa lo que hace. Y por eso los practica. Y por eso sigue creciendo, se sigue desempeñando, sigue buscando mejores. Y no comenzar, por favor, hasta asegurar el compromiso con esas condiciones. Este es el acuerdo básico, el pacto básico para empezar a mejorar. Si no estamos dispuestos a esto, la organización va a seguir estando. Y entonces, ¿cuál sería la sugerencia? No crezcas más, manténete como estás. Mientras el mercado te lo permita. Porque tu kiosco, que anda muy bien, que está lleno de gente, etcétera, cuando te pongan la farmacita al lado, que tiene mucha más variedad que vos, habría que ver. Si la farmacita vendiese puchos, no sé cuántos kioscos quedan en el mercado, ¿verdad? ¿Y cómo promueve la autonomía y la responsabilidad? Estamos acostumbrados a decirle al colaborador, especialmente los niveles medios que no han sido formados para conducir a su personal, esto se hace así. ¿Por qué? Porque es así como yo lo hacía, que era el mejor operario y me salía bien. En vez de eso le tengo que decir, esta es la necesidad de satisfacer, el porqué de su trabajo. Este es el resultado a lograr, el para qué de su trabajo. Esto es lo que hay que hacer, el qué hay que hacer.
Estos son los puntos a tener en cuenta. Mientras lo hagas, fíjate en esto, en esto, en esto, en esto. Este es el alcance temporal, estos son los plazos, este es el presupuesto adecuado. De hecho, hay muchísimas organizaciones que han crecido lo suficiente y, sin embargo, siguen sin trabajar por presupuesto por área. Mientras que hay otras que cada área tiene su presupuesto y se le tiene que arreglar con su presupuesto. Y por último, ¿cuál sería la forma mejor de lograrlo? Y fíjense en un pequeño detalle, sutil, pero con implicancias muy importantes. La última está en signos de pregunta. ¿Por qué? Sin duda. Porque se lo tiene que preguntar a cada rato. Y porque aparte, si no soy un novato, es muy probable que si yo estoy haciendo esta operación 8 horas por día durante todo un año, sepa mucho mejor los detalles que la persona que es mi jefe hoy. Porque cuando dejó de ser mi jefe hace 3 años, las cosas eran distintas. Y si la persona es novata, ya sea es nueva en la empresa o es antigua en la empresa, pero es nueva en este puesto, este mozo que lo convertí en cajero, no es supervisor, este ex operador que lo convertí en responsable técnico de un área. ¿Quién dijo que el jefe tiene que saber todo? Porque si no se convierte en el tope del crecimiento de la gente. Los nuevos, ¿por quién tienen que ser capacitados? ¿Por su jefe? Ni loco. Los 5 ítems requieren que los 4 primeros claramente se los indique su jefe. ¿Por qué? Porque por ese desempeño te va a evaluar. Los otros es mejor que un tutor, que sea la persona que más conoce de eso en el área, a quien le enseñemos a enseñar para que se acuerden lo que era cuando él no sabía todavía. Y entonces se pueda poner en nuestro lugar, sea quien mejor se lo enseñe. Y ojalá no sea una sola persona la que sabe o la que más sabe. Podemos repartir distintas actividades entre distintos saberes, así logramos que todos los compañeros de trabajo se conviertan, cada quien en tutor de un cachito, para responsabilizarse con el resultado técnico y de involucramiento al equipo del nuevo. ¿Qué es lo que debería ser el tutor? Más en detalle. Estas son las 4 etapas por las cuales todos pasamos en un nuevo trabajo, en la vida también. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Siguiendo la lógica del semáforo. ¿Qué dice el eje horizontal? Problemas de competencia. ¿Tengo problemas de competencia, o sea, saber y poder? De este lado decimos, tengo muchos problemas. De este lado decimos, tenemos pocos problemas. ¿Qué mide el eje vertical? Los problemas de compromiso, las cosas del querer que le llaman, ¿verdad? Cada uno en un nuevo trabajo, piensen por ejemplo cuando aprendimos a conducir, y ojalá hayamos aprendido a conducir y no a manejar, esto es, nos haya enseñado un instructor de manejo que cobra menos que lo que sale un Focus, ¿verdad? Pero también cobra menos de lo que sale un foco de un Focus cuando lo rompiste, que es lo mínimo que pasa cuando vos chocas, ¿verdad? Y que no solo sabe manejar, sino que sabe enseñar a manejar. Etapa número 1. Quiero, pero todavía no sé. A nivel vida se llama infancia. A nivel trabajo es el nuevito. Etapa número 2. No se ve muy bien. Sabe,
lo mínimo necesario para empezar, pero aún no puede. ¿Viste cuando te dijeron 20 veces que primero iba el embrague y después iba el cambio? Pero cuando te toca manejar a vos, tu cuerpo no tomó conciencia aún. Bueno, a nivel vida se llama adolescencia. Etapa número 3. La persona que ya puede, pero todavía no se anima. Si te enseñó tu papá, tu hermano, un amigo, etcétera, seguramente lo hizo con su auto, atrás del CPC, donde aquello todavía es de tierra, donde no había que aprender a esquivar más que pozos, ¿verdad? Y donde no hacía falta aprender a frenar mucho porque no había mucho peligro y además el camino de tierra frenaba por vos. Un buen conductor, un buen instructor de manejo, en la 4ª clase te dice agarrá para allá y vos ves que ahí en la esquina está la Plaza España, ¿verdad? Y ahí es a donde a vos se te frunce todo. ¿Por qué? Porque estás en etapa 3. Podés, pero no te animás. Y si tienes un buen instructor o un buen guía o un buen tutor, llegas a la etapa 4 donde podés y te animás. Donde lo que pensás es que el instructor, que primero se va a decir, ¿cómo resuelvo los problemas de competencia del nuevo? Haciendo uso de un comportamiento directivo. Yo te guío y yo te controlo. Como hacemos con los chicos cuando son chicos. Pero también sumando que a los problemas de compromiso los resuelvo con comportamiento de apoyo. Dale que vos podés. Animate, no siempre sales bien de entrada. Contá conmigo. Etapa 1. ¿Cómo la resuelvo? ¿Cómo voy hasta la etapa 2? Si la persona quiere pero no sabe, lo voy a orientar y lo voy a instruir. Le voy a decir, esta es la misión de tu puesto, este es el resultado final, esto es lo que tenés que hacer, estas son las cosas que tenés que cuidar, estas son las herramientas a utilizar. Y en detalle, más en detalle todavía, en cámara lenta. Primero, explicar el propósito y la importancia de la tarea que le vas a asignar. ¿Y qué pasos incluye? No le empieces enseñando cómo se hace. Porque una persona que sabe cómo se hace sin entender qué pasa si sale mal, a quién perjudica si sale mal, qué riesgo tiene si sale mal, no debería aprender. Porque el saber tiene que estar siempre antes del poder. Parte de nuestro trabajo como responsables de área y como padres es asegurar que nuestro colaborador no pueda más de lo que sabe. Porque si no, puede hacer muchas macanas, ¿o no? Cualquiera puede manejar un auto, ¿o no? Cualquiera puede manejar un helicóptero. Cualquiera puede dar una charla como esta. Cualquiera puede ser presidente de la República, ¿o no? Bien es otra cosa. Entonces asegúrate que hasta que la persona no esté con plena conciencia del propósito y la importancia de la tarea, mejor que ni aprenda cómo se hace. Explíquele cómo se hace. En tercer lugar, muéstrele cómo se hace. Ahí es donde empieza que el profe de manejo se para a la esquina y te dice, cambiemos de lugares. En la seguridad de que el auto tiene seguro contra todo riesgo, que el de tu papi no, de que tiene doble comando, que el de tu papi no, y de que tiene un montón de carteles cerrados que dice autoescuela, que el de tu papi no, con lo cual tenés mucha gente alejada de tu auto, ¿verdad?, que te va a cuidar. Se va a cuidar, mejor dicho, ¿verdad?, de vos. Con eso estamos listos. Cuando ya tengo eso claro en la cabeza, estamos listos para empezar a practicar. Y eso se llama entrenar. Práctica previa, claridad de los aspectos conceptuales del asunto, de las variables en juego. ¿Y ahí qué vamos a hacer?
Lo vamos a observar o la vamos a observar mientras esa persona lo hace. Vamos a dar retroalimentación inmediata, felicitando logros y marcando desvíos. Feedback continuo. No le pidamos a una persona que entró hoy que 3 horas después tenga la misma productividad que el resto. Pidámosle que en el tiempo que corresponde, aunque sea 3 horas en vez de 3 minutos, aprende a hacerlo bien. Porque cuando aprende a hacerlo bien, naturalmente uno va acelerando. Pero si tiene que aprender con plazos, naturalmente aprende a zafar. Y eso no es lo que estamos buscando. ¿Cómo pasó a la etapa 3? Brindando apoyo y asesoramiento. ¿Y ahí qué es lo que hago? Demostrándole confianza en su capacidad para lograr lo que necesita. Porque ya sabe y puede lo suficiente, simplemente no se anima. Mientras mantenemos ese apoyo, ¿hasta cuándo? Hasta que la persona nos demos cuenta que ya no lo necesita y llega el momento de autorizarlo formalmente. Esto es, ¿se dieron cuenta que cada vez que hay dudas, siempre pedimos hablar con el jefe o con el supervisor? ¿Por qué? Porque claramente le exigimos que tome decisiones políticas cuando las cosas técnicamente no están claras. Autorizar al otro es decir, bueno, a partir de ahora estás a cargo vos. Yo sigo siendo responsable junto con vos porque yo decidí que vos seas responsable. Pero el que está a cargo sos vos. El que tiene la autoridad sos vos. Y cada vez que alguien venga a pedirme a mí algo que te corresponda, le voy a decir, che, habla con Luis, o con María, o con Marcela, o con Juan, que es como hablar conmigo. Los autorizo a que tomen sus decisiones. ¿Para qué? Para que yo pueda tomar las mías de una vez por todas, sin hacerte dinero de nadie. Este es el recorrido que hay que realizar. Combinando medidas de seguimiento y control que nos dejarán tranquilos a ambos, no solo a mí, no solo a vos, a ambos. Donde en ese aspecto yo seguiré siendo su jefe, pero en ese aspecto somos pares. Porque el que esté a cargo es él y no yo. Fíjense, no es difícil, es complejo. Tiene muchos detalles. Por eso es que es el cauteloso en su implementación. En definitiva, les voy a mostrar por último la herramienta indicada para no meter la pata en cómo hacer crecer el negocio y la gestión a la vez. Se llama la atención creativa. Imagínense, y va a ser en el micrófono porque si no me apuntaría a la panza, que a esta altura está mi visión. Quiero llegar al techo. ¿Qué va a pasar con mi bandita elástica? Eso se llama delirio. Hay mucha gente que vive así toda su vida. Hay muchas empresas que viven así toda su vida, haciendo una cosa y pretendiendo otro resultado. Pero ¿qué pasa si mis expectativas y mi realidad son demasiado cercanas? La bandita no se tensa, con lo cual no hay ninguna necesidad de cambiar. El régimen que va a comenzar indefectiblemente algún lunes que viene, no necesariamente el que viene porque estamos ocupados el viernes, tenemos la despedida de los muchachos, bueno, y el otro tampoco porque justo vienen visitas. Y el otro tampoco, pero algún lunes que viene va a empezar el régimen ese. Si yo quiero llegar al techo,
¿qué es lo que tengo que hacer? Celebrando cada uno de los pequeños logros. Donde, si no tengo urgencias, con el solo hecho de mirar hacia atrás y decir, estamos más cerca que ayer, habrá alcanzado y sobrado. Esta tensión creativa es la herramienta básica para medir el progreso del crecimiento del pequeño negocio a la pyme. Muchísimas gracias, gente.